Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el criterio de la primera y segunda derivada, los cuales caracterizan a los máximos y mínimos de una función. Para ello, necesitamos ver algunas consecuencias del teorema de Rolle, el teorema del valor medio y el teorema del valor medio de Cauchy. En realidad son consecuencias del teorema del valor medio en la derivada únicamente, pero podrían pensarse como consecuencias del teorema de Rolle y teorema del valor medio de Cauchy. Así que lo primero que vamos a hacer es recordar esos tres teoremas. Después empezamos a ver las consecuencias de estos tres resultados. Entre ellos, entre esas consecuencias, se encuentra el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar y empecemos recordando teorema de Rolle, teorema del valor medio y teorema del valor medio de Cauchy. ¿Ok? Entonces, recordatorios. El primer teorema que vamos a recordar es el teorema de Rolle. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a tomarnos una función f, definir un intervalo cerrado a, b, subconjunto de R en R, una función. Supongamos que f es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Si ocurre que f de A es igual a f de B, entonces existe un punto psi en el intervalo abierto a, b, tal que f' de psi es igual a 0. ¿Okay? Lo que dice el teorema de Rolle es que si es una continua en el cerrado y derivable en el abierto, y además en los extremos del intervalo la función vale lo mismo, debe haber un punto intermedio psi. No te dice cómo encontrar ese punto intermedio, el teorema, no te dice si es único, lo único que te garantiza es que hay un punto psi en el abierto a, b con la propiedad de que la derivada vale 0. Y una interpretación geométrica de este resultado se ve en el siguiente dibujo. Fíjense, aquí tenemos una función, la cual es continua en el cerrado, derivable en el abierto, en los extremos del intervalo, la función vale lo mismo, y lo que nos garantiza Rolle es que hay un punto intermedio psi, tal que en ese punto la pendiente de la recta tangente a la gráfica es 0. O sea, tenemos una recta tangente horizontal. O dicho de una forma un poquito más precisa, f' de psi es igual a 0. ¿Ok? Eso dice el teorema de Rolle. Y fue el primer teorema el primer teorema que probamos en la clase pasada. ¿Ok? Después demostramos el teorema del valor medio de la derivada. ¿Qué es lo que decía? Decía que tenías una función definida en un intervalo cerrado, la cual es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Bajo esas condiciones debe existir un punto intermedio psi en el intervalo abierto a, b, tal que f' de psi es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Y eso es lo que dice el teorema del valor medio de la derivada. Necesitas una continua en el intervalo cerrado, una derivable en el intervalo abierto, y lo que nos garantiza el teorema del valor medio de la derivada es que va a haber un punto intermedio psi en el abierto a, b, tal que f' de psi es igual a este cociente, f de b menos f de a entre b menos a, y este teorema también tiene una interpretación geométrica. Vamos a recordarla. Bajo, y aquí tenemos la interpretación geométrica. Tenemos una función que está definida en un intervalo cerrado. Esta función es continua en el cerrado, derivable en el abierto. ¿Y qué es lo que nos garantiza el teorema del valor medio de la derivada? Que hay un punto intermedio psi en el cual la derivada de la función coincide con este número, con f de b menos f de a entre b menos a, lo cual geométricamente nos está diciendo que lo que nos está diciendo este teorema es que la pendiente de la recta secante que pasa por a, f de a y b, f de b debe de coincidir con la pendiente de alguna recta tangente de un punto intermedio psi. Eso es lo que dice el teorema del valor medio de la derivada desde un punto de vista geométrico, ¿verdad?
¿Hay alguna duda con esto? Esto ya se vio. Estoy haciendo ahorita un repaso. ¿Sí está bien? ¿Seguros, seguros? Y por último, el último teorema que probamos en la clase pasada fue el teorema del valor medio generalizado de Cauchy. Vamos a ver qué es lo que dice. Teorema del valor medio de la derivada generalizada, también conocido como el teorema del valor medio de Cauchy. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a considerar dos funciones, f y g, definidas en un intervalo cerrado a, b hacia los reales. Vamos a suponer que f y g son continuas en el intervalo cerrado, derivables en el intervalo abierto. ¿Y qué es lo que nos garantiza el teorema del valor medio de Cauchy? Nos dice que debe de haber un punto intermedio psi en el abierto a, b, tal que se satisface la siguiente igualdad. F' de psi por g de b menos g de a es igual a g' de psi por f de b menos f de a. Eso es lo que dice la primera parte del teorema del valor medio de Cauchy, que hay un punto intermedio donde se satisface esta igualdad. Pero si además tenemos la hipótesis de que la derivada de g en cualquier punto no se anula, si tenemos esa hipótesis adicional, podemos añadir otra igualdad. Hay un punto psi en el abierto a, b, tal que f de b menos f de a entre g de b menos g de a es igual a f' de psi entre g' de psi. Ajá. Ocurre, de hecho, y ya lo comenté, que pasar de esta igualdad a esta igualdad es muy fácil. Simplemente lo que hay que hacer es despejar. El f de b menos f de a y el g de b menos g de a los ponemos de un lado de la igualdad. O sea, pasamos a g de b menos g de a dividiendo y al g' de psi lo pasamos también dividiendo del otro lado y nos termina quedando esta igualdad. Ajá. Y es fundamental esta hipótesis, que la derivada no se anule para que, por ejemplo, este denominador realmente sea distinto de cero y no nos dé algo igual a cero y quede indeterminado este cociente, ¿verdad? Bueno, esos tres teoremas ya los demostramos. El inciso B lo dejé como un ejercicio. Ya estaba redactado, o sea, simplemente era leerlo o primero intentarlo uno por su cuenta y después ya checar las notas, pero el inciso A sí lo hicimos durante la clase, el inciso B se quedó, ya está escrito, lo que acabo de decir, y ahora sí, pasamos a otro pequeñito recordatorio que es de vecindades, y ahora sí ya pasamos a lo nuevo. Bajo una definición, recordemos, esta definición sí es nueva, esto es nuevo. Esto que voy a decir a continuación es nuevo. Chequen. Si tomamos A, subconjunto de R, vamos a definir un nuevo conjunto. Ya hemos trabajado con puntos interiores, pero nunca definimos al conjunto de todos los puntos interiores de un conjunto dado. Entonces vamos a definir este conjunto. Dado A, subconjunto de R, definimos a este conjunto. Esto es notación. ¿Y qué significa esta notación? Pues justo lo que está del lado derecho. Son todos los puntos de A que son puntos interiores de A. O sea, en una bolsita mete a todos los puntos interiores del conjunto A. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese conjunto? Va a ser el conjunto de todos los puntos interiores del conjunto A. Así de simple. ¿Cómo lo vamos a denotar? De esta forma. Justo así. ¿Sí? Y se lee como el interior de A. Así es como lo leemos. Es el interior de A. ¿Quién es el interior de A? Es el conjunto de todos los puntos interiores del conjunto A. Y vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se calcula el interior de una manera informal, porque no nos interesa tanto hacer la cuentita formalmente. Eso ya lo hicimos al principio del semestre. Entonces, chequen. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Tenemos el intervalo, si pensamos que A, vamos a suponer que A es el intervalo cerrado A, B. ¿Quién es el interior de A? ¿Quién va a ser el interior de A? Si nuestro conjunto A es el intervalo cerrado, ¿quién creen que sea el interior de A? Recuerden que ser punto interior significa que debe haber toda una vecindad alrededor del punto que se queda contenida en el conjunto. ¿Qué puntos satisfacen esa propiedad? Pues Todo todos el los intervalo puntos. menos los extremos, ¿no?
Exactamente, justo lo que acaba de decir nuestro compañero. Y por lo tanto sería el intervalo abierto A, B. Exacto. Otro ejemplo más. ¿Qué pasa si tenemos el rayo A, infinito, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha? Pues nuevamente, nos fijamos en todos los puntos para los cuales existe una vecindad, un entorno que se queda completamente contenido en el conjunto A. Y otra vez, intuitivamente es claro que el único punto de A que no satisface esa propiedad es el extremo izquierdo. No hay una vecindad centrada en este punto que se quede contenida en el conjunto A. Es el único punto que no lo satisface y entonces el interior de A es el abierto A, infinito. Algo similar hacemos con este intervalo abierto, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Su interior, ¿quién es? Es el intervalo abierto A, B. Si ya el conjunto solito por sí mismo es abierto, pues su interior va a ser el mismo. Si tenemos que es el intervalo abierto A, B, ¿quién es el interior de ese conjunto? Pues el mismo. Ya le quitaste los extremos. Te quedaste con lo que está adentro, lo que está en el interior. Y bueno, así es como se calcula el interior de un conjunto y con eso es más que suficiente. No necesitamos hacer los ejercicios formalmente. Eso ya lo hicimos al principio del semestre. Y ahora sí, ya con todo esto, con esta nueva notación, con estos ejemplos, vamos a ver algunas aplicaciones del teorema del valor medio de la derivada. Vamos a ver que el signo de la derivada nos da muchísima información acerca del comportamiento de la función. ¿Va? Bajo, y es justo, y bueno, y eso que acabo de decir es justo lo que está aquí escrito, ¿no? A continuación, vamos a probar que la asignatura de la derivada nos da información sobre el comportamiento de la función. O sea, nos va a decir qué comportamiento, cómo se ve la gráfica de la función. ¿Va? Entonces, va nuestro primer teorema de la clase de hoy. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomarnos un conjunto J, subconjunto de los reales, un intervalo. ¿Qué intervalos hay? Pues puede ser un intervalo cerrado, un intervalo abierto, un rayo que va hacia infinito, un rayo que va hacia menos infinito, puede ser abierto, puede ser cerrado, J puede ser todos los reales, porque los reales también son un intervalo, cualquier intervalo. Tómate J, un intervalo, el que tú quieras. Y supongamos que tenemos una función f definida en ese intervalo J. Ahí tenemos definida una función. Vamos a suponer que esa función f es continua en J y derivable en el interior de J. O sea, en todos los puntos interiores de J, f es derivable. ¿Va? Este teorema se divide en tres incisos. Inciso A, si la derivada es mayor que 0 en todos los puntos del interior de J, entonces f debe de ser estrictamente creciente. Ajá. Eso es lo que afirma el inciso A. Si tú te fijas en la derivada, tú calculas la derivada y te das cuenta que en todos los puntos la derivada es mayor que 0, entonces esa función tiene que ser forzosamente estrictamente creciente. Después, inciso B, ¿qué pasa si la derivada de la función es menor que 0 en todos los puntos interiores? Bajo ese supuesto, vamos a probar que la f debe de ser estrictamente decreciente. ¿Ok? E inciso C, si la derivada es igual a 0 para todos los puntos interiores, esa condición es igual de potente a que f sea constante. Es decir, si f' de x es igual a 0 para todo x en el interior de J, sí, solo sí, la f es una función constante. ¿Ok? Entonces, este teorema nos está dando muchísima información acerca del comportamiento de la función, porque nos está diciendo, si tu derivada es positiva, tu función debe de ser estrictamente creciente. Si la derivada tiene signatura negativa en todo el interior, en todo el interior de J, entonces la f es estrictamente decreciente. Y si la derivada es 0, es porque la función es constante. Y el regreso también se vale. Si tienes una función constante, su derivada tiene que valer 0.
Y aquí hay unos cuantos dibujos que ilustran estos tres incisos. Fíjense. Aquí tenemos la gráfica de una función que es estrictamente creciente. ¿Y qué notamos? Fíjate, en cada punto donde hay derivabilidad, ¿cómo es la pendiente de las rectas tangentes? ¿Cómo es la pendiente de esta recta tangente? Es positiva. Si, chequé el chat ahorita resuelvo dudas. Si tomamos otro punto X', ¿qué pasa con la pendiente de la recta tangente en ese punto? Sigue siendo positiva. O sea, lo que ocurre es que si tú tienes una función cuya derivada en todos los puntos es positiva, entonces la función debe de ir creciendo, debe ir hacia arriba, debe ser estrictamente creciente, ¿no? Y es justo lo que estamos diciendo aquí. Si las pendientes de las rectas tangentes son positivas, entonces f debe de ser estrictamente creciente, ¿ok? Este dibujo pues ilustra lo que dice el inciso A, ¿vale? Ahora, voy a checar el chat, creo que quieren que le suba tantito. Sí, le subo, ¿en qué parte? Aquí. Teorema, más abajito. O sea, después de continuación. Ahí. Gracias. Ok, no, ¿de qué? Entonces, ese dibujo corresponde a lo que dice el inciso A. Ahorita checamos lo que es lo que, un dibujo que... Profesor, Manuel, ¿qué pasó? Perdón. los incisos A y B no son equivalentes. O sea, si es estrictamente creciente, no puede ser que todos los puntos interiores sean mayores que la derivada. Algo así. O sea, que no A se ver, vale el regreso. De estrictamente creciente va hacia ya te entendí, la derivada. ya te entendí. O sea que si no se vale esta implicación, ¿no? A ver, voy a escribir algo aquí. Eso es lo que preguntas, ¿no? Si no Sí, se vale esto implica y este otro implica, no. Se vale un regreso parcial. O sea, no se vale el regreso tal cual, pero si pedimos aquí en vez de estrictamente creciente, pedimos que la función sea creciente, entonces lo que vamos a poder concluir es que la derivada es mayor o igual que cero. Es un resultado un poco más general, porque recuerden que las crecientes, el conjunto de las funciones crecientes contiene el conjunto de las funciones estrictamente crecientes. O sea, toda estrictamente creciente es creciente, siempre, siempre pasa eso. Si tu derivada es mayor que cero, es mayor o igual que cero. ¿Ja? Entonces, esto que escribí aquí, esto que estoy escribiendo, extiende el resultado del inciso A, efectivamente, pero al ser un resultado más general, pues nos da menos información. Ser creciente es algo más general que ser estrictamente creciente. Y que la derivada sea mayor o igual que cero, pues es algo más general a pedir que la derivada sea mayor estricto que cero. Eso lo vamos a ver. Eso que está ahorita marcado de rojo, lo vamos a ver. Pero espérenme tantito. Fíjense, aquí está este teorema que ahorita vamos a demostrar. Lo probamos, aquí está su prueba. Y entonces nos hacemos la pregunta de, ¿se vale el regreso? Si f es estrictamente creciente, ¿se vale que podemos concluir que la derivada es mayor que cero? Vamos a ver, vamos a responder esa pregunta y después vamos a ver unos regresos parciales, que es justo lo que tú comentabas, pero espérenme tantito. Ahorita vamos a checar eso, no se preocupen. Va, subo. El inciso B, un dibujo que ilustra lo que dice. Bueno, ¿sí respondí las dudas? Sí, seguro, todo bien. Bueno, ahora, un dibujo que ilustra lo que dice el inciso B es el siguiente, es este. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice el inciso B? Que si las pendientes de las rectas tangentes son negativas, si cada pendiente de cada recta tangente resulta ser negativa, vamos a poder concluir que esa función debe de ser estrictamente decreciente.
¿Ok? Eso es lo que dice el inciso B, visto desde un punto de vista muy geométrico. Y el inciso C pues no dice, bueno, nos habla de una función constante. Tienes una función constante, pregunta, ¿cómo son las pendientes de las tangentes? Por ejemplo, me tomo este punto. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una constante en ese punto? Pues como es constante, su recta tangente es horizontal. Y eso pasa en todos los puntos. En cualquier punto en el que te pares, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una constante va a ser 0. Nos va a dar una recta horizontal. Ajá. Ahí no hay mucho que analizar, es un caso bastante trivial, pero que se tiene que ver y que es muy, muy importante. Aunque se vea así de simple el inciso C, que nos hable de una constante, va a ser importante en la teoría, sobre todo cuando veamos esto de las primitivas en teoría de la integral. ¿Va? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la demostración de este teorema, que tiene 3 incisos. Vamos a demostrarlos todos y ya. ¿Va? Bajo. ¿Y qué hipótesis tenemos? Vamos a suponer, en el inciso A, que para todo punto X en el interior de J, f' de X es mayor que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que nuestra función es estrictamente creciente. ¿Cómo demostramos que una función es estrictamente creciente? Definición. Una función es estrictamente creciente si para cualesquiera puntos x, y del dominio con x menor que y, debe suceder que f de x es menor estricto a f de y. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Como aparecía el cuantificador para todo, entonces lo que hacemos es tomarnos dos puntos x, y en j, fijos pero arbitrarios, con x menor que y. Y lo que hay que demostrar es que f de x es menor estricto a f de y. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos con la prueba. Fíjate que j, por hipótesis, es un intervalo, ¿verdad? Y tanto x como y se encuentran en ese intervalo. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que todo el intervalo cerrado x, y se queda contenido en j. Aquí vale la pena hacer un dibujito. Imagínense, aquí tenemos a j. Pensemos que es así j. Ahí está j. Este es el intervalo j. Dentro de j tenemos al punto x, tenemos al punto y. ¿Qué relación hay entre el intervalo cerrado x, y el intervalo j? ¿Qué relación hay? Pues esta contención. El intervalo cerrado x, y se queda contenido en el intervalo j. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, por otra parte, ocurre que f es continuo en j y es derivable en el interior de j. También, ¿verdad? ¿Eso por qué? Por hipótesis. Recuerden que esas dos cosas forman parte de nuestras hipótesis. F es continua en j y derivable en el interior de j, ¿verdad? Bajo. Entonces, f es continuo en j y derivable en el interior de j. ¿Qué podemos inferir de esto? Y esta contención. Si eres continuo en j, pues con mayor razón eres continuo en el intervalo cerrado x, y. Y si eres derivable en el interior de j, y como se vale esta contención, pues también eres derivable en el intervalo abierto x, y. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos continuidad en el intervalo cerrado x, y derivabilidad en el intervalo abierto x, y. ¿Eso a qué suena? A aplicar alguno de los teoremas fundamentales de la derivada. Por ejemplo, podemos aplicar teorema del valor medio. El teorema del valor medio, ¿qué nos dice? ¿Qué nos garantiza? Al aplicar el teorema del valor medio de la derivada, podemos asegurar lo siguiente. Va a haber un punto intermedio psi en el intervalo abierto a, b con la propiedad de que f' de psi es igual a f de y menos f de x entre y menos x, ¿verdad? Eso nos lo garantiza el teorema del valor medio de la derivada, ya que tenemos una función continua en el cerrado y derivable en el abierto. Pregunta,
¿Cuál es la asignatura de la derivada en el inciso A? ¿Es positiva o negativa? En el inciso A, estamos suponiendo que la derivada, o sea, el que estamos realizando, la derivada, ¿cómo es? Positiva, de asignatura positiva. Entonces, ¿cuál es la asignatura de f' de psi? Positiva también. Por hipótesis, f' de psi se infiere que debe ser mayor que 0. Pero como se da esta igualdad, ¿cómo tiene que ser entonces f de y menos f de x entre y menos x? Mayor que 0, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cómo es y menos x? Mayor que 0, menor que 0, ¿cómo es? Es mayor que 0, ¿verdad? Porque recuerdan que x es menor que y. Si x es menor que y, ¿cómo es y menos x? Mayor que 0. Entonces, este denominador, ¿cómo es? Mayor que 0. Si este cociente se supone es mayor que 0 y el denominador es mayor que 0, ¿cómo es el numerador? Mayor que 0. Y entonces, ¿cómo se compara? Bueno, o sea, f de y menos f de x es mayor que 0. Y entonces, ¿quién es más grande? ¿F de y o f de x? F de y. O sea, f de x resulta ser menor estricto a f de y. ¿Y eso qué? Pues eso es justo lo que queríamos probar, ¿no? Tenemos una función que es continua en j, derivable en el interior de j un intervalo, la derivada es positiva, tomamos 2 puntos fijos pero arbitrarios en j con x menor que y demostramos que f de x es menor estricto a f de y. Si x es menor a y, f de x es menor estricto a f de y. ¿Eso qué muestra? Eso muestra que la f es estrictamente creciente y ahí se acaba la prueba del inciso A. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? Los escucho. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros, seguros? Cualquier duda, díganme. La duda que haya, la escucho. Profe, ¿qué se refiere cuando dice la asignatura de algo? Ah, la asignatura, por ejemplo. 2, ¿qué asignatura tiene? Positiva. ¿Por qué? Porque 2 es mayor que 0. Menos 1, ¿qué asignatura tiene? Negativa, porque menos 1 es menor que 0. Esa es la asignatura. Por Se refiere ejemplo, al signo. Ok, al signo, exactamente. ok, gracias. No, ¿de qué? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, déjenme ver. No, eso fue de hace rato. Ok, bien. Ahora pasamos al inciso B. Bajo tantito. Vamos a Perdón, dejarlo. porque tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? Es que no me quedó muy claro porque eh, cuando aplicamos el teorema del valor medio de la derivada, Ujú, ujú. eh, cuando proponemos sí, lo decimos con x y y, o sea, con f de y menos f de x entre y menos x. O sea, porque son Ahí específicos. hay un errorcito. Aquí, ¿no? ¿Te refieres aquí que puse A y B? Sí, exacto. Ahí yo me equivoqué. Aquí tiene que decir X y Y. ¿Por qué? Porque la F la estoy pensando en el intervalo X, Y. Continua en el cerrado X, Y. Derivable en el abierto X, Y. ¿Qué nos dice el teorema del valor medio de la derivada? Pues que hay un punto psi en el interior de este intervalo. Deja que se marque, ahí está. Sí, ahí yo me confundí, puse A y B. Tiene que ser X y Y porque este es el intervalo en cuestión con el que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Sí resolví tu duda o sigue habiendo dudas? Ok, va. ¿Alguien más? ¿Seguros, seguros? ¿No hay dudas, seguros? Bueno, va, bajo. Y entonces pasamos al inciso B. Bajamos. Pero el inciso B lo vamos a probar usando el inciso A. Por supuesto, podríamos hacer un procedimiento muy similar al que se hizo en el inciso A. Es un hecho. Pero vamos a simplificar las cosas. Vamos a usar el inciso A para demostrar el inciso B. Ahí va, fíjate. Vamos a suponer ahora que para cada punto X en el interior del intervalo J, f' de X es menor que 0. Pregunta, ¿cómo es la asignatura de menos f' de X? Pues si f' de X es menor que 0, menos f' de X es mayor que 0, ¿verdad?
multiplico un menos, cambia la asignatura. Entonces lo que tenemos es que para cada punto X en el interior de J, menos f' de X va a ser mayor que 0. Ok, esta función, esto es una función, ¿no? Perdón. Esto lo podríamos ver como la función menos f. Esto lo podemos ver como si derivamos la función menos f, ¿no? Derivamos la función menos f y ¿qué nos da eso? Por propiedades operativas de la derivada, esto es menos f', ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos garantizar? Como menos f' de x es mayor que 0, el inciso A, ¿qué nos dice? Que si la derivada es positiva, entonces la función debe de ser estrictamente creciente. Pero en este caso, ¿cuál sería la función que se derivó aquí? La función menos f. Derivamos menos f de x, menos f, la derivamos, nos dio menos f' de x, y esto es mayor que 0. Entonces, por el inciso A, la función menos f resulta ser estrictamente creciente. Cálculo 1. Tienes una función que es estrictamente creciente, le multiplicas un signo menos, ¿qué obtenemos? Una función estrictamente decreciente. Y entonces, f resulta ser estrictamente decreciente. Y ahí se acaba la prueba del inciso B, la cual es muchísimo más cortita, así siguiéramos un procedimiento similar a lo que se hizo en el inciso A. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Cualquier duda, díganme, en serio. Cualquier duda es... Profe, Mande, ¿qué pasó? ¿puede hacer un pequeño dibujito? Es que sí lo entiendo, pero como que no lo visualizo. ¿Esta implicación te refieres a esta de La de aquí? la B, sí. Es justo esa. Ok, mira, checa, la situación es la siguiente. Tú tienes, por ejemplo, vamos a pensar en la identidad, ¿va? Por ejemplo, piensa en la recta identidad definida en el intervalo 0,1. Esa es tu función f de x igual a x. ¿Qué pasa cuando esa es una estrictamente creciente. ¿Qué pasa cuando le multiplicamos un menos? Si tú le multiplicas un menos, se va a borrar el dibujo, ¿eh? Si tú le multiplicas un menos, ¿qué va a pasar? Pues esto se refleja en cálculos, se les enseña que multiplicar un menos a una función implica que reflejamos todo respecto al eje horizontal, ¿verdad? Y entonces nos queda menos f de x igual a menos x. Pregunta, ¿cómo es esta función? La menos identidad es estrictamente decreciente. Esto no solo pasa con la identidad, esto pasa con cualquier función que tú te tomes. Tomas una estrictamente creciente. Tienes esta estrictamente creciente, la reflejas respecto al eje horizontal, obtienes una estrictamente decreciente, pero reflejar respecto al eje horizontal significa multiplicarlo en menos a la función. Ajá. Entonces, esa es la interpretación geométrica. Y lo mismo pasa si comenzamos con un estrictamente decreciente. Si tú comienzas con un estrictamente decreciente y la reflejas, obtienes un estrictamente creciente. Este es un estrictamente creciente. ¿Sí me entiendes o sigue habiendo dudas? Tú dime, tú dime. No, ya quedó claro. Muchas gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? No se queden con las dudas, ¿eh? Díganme, por favor. ¿No? Te escucho. En el inciso A, ¿de dónde salió que es derivable en el interior de J? Ah, porque mira, fíjate. A derivable en el interior de J por hipótesis. En esto Ujú, que estoy marcando son las hipótesis. Déjame subir tantito. sí. Fíjate, cuando enuncié el teorema, ¿qué pedimos? Una función que esté definida en un intervalo J, que sea continua en J y derivable en el interior de J. Entonces, eso sale de las hipótesis simplemente. ¿Vale? ¿Y qué es derivable en el intervalo X, Y? Es como si es en todo el J, en particular en el XY. Exactamente. Si este es nuestro intervalo J y nuestro subintervalito X, Y está aquí adentro, si eres continuo en J, pues con mayor razón eres continuo en ese pequeño intervalo X, Y. Si eres derivable en el interior de J,
eres derivable en particular en el interior del intervalo cerrado X, Y. ¿Cuál es el interior del intervalo cerrado X, Y? El abierto X, Y. ¿Sí me comprendes? ¿Sí está bien todo? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Bajo. ¿Y alguien más? ¿No? ¿Seguros? Va. Entonces, pasamos al inciso C. Recuerden que el inciso C es un sí y solo sí. Aquí recuerdo qué es lo que dice bueno, qué vamos a suponer que hay que demostrar, ¿va? Para no volver a subir al enunciado del teorema. Inciso C, vamos a empezar con la ida. ¿Qué vamos a empezar suponiendo? Vamos a suponer que para cada x en el interior de j, f' de x es igual a 0. Es lo primero que vamos a suponer. Que la derivada en todos los puntos del interior de j vale 0. ¿Qué tenemos que probar? Que f es una función constante. Pregunta, aunque suene trivial, ¿cómo se demuestra que una función es constante? Tú tienes una función f en un teorema, en cierto argumento, y te dicen, demuestra que esa función es constante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si te piden como ejercicio demostrar que una función es constante, pues lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tomas dos puntos arbitrarios en tu dominio, distintos, eso sí, y demuestra que sus imágenes siempre van a ser iguales. Eso es probar que la función es constante. Si para cualesquiera puntos de tu dominio siempre la función resulta valer lo mismo, pues esa función, ¿qué nos va a dibujar? Pues una constante. Entonces, como aquí está el cuantificador para todo, empezamos tomando dos puntos x y en j distintos, y nuestro objetivo va a ser probar que f de x es igual a f de y. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Bueno, como son distintos estos dos puntos que nos tomamos, por tricotomía tenemos dos posibilidades. O x es menor que y, o y es menor que x. Vamos a suponer el caso en que x es menor que y. El caso en que y es menor a x es análogo y se va a omitir. ¿Vale? Entonces, fíjate en lo siguiente. Nota que el intervalo cerrado x, y se queda contenido en j. Ajá. Y entonces el intervalo abierto x, y se queda contenido en el interior de j. Esto lo vamos a ocupar en un momento. ¿Va? Nota lo siguiente. F es continuo en j y derivable en el interior de j. Entonces, con mayor razón, es continua en el intervalo cerrado x, y, que es un intervalo más chiquito, y derivable en el intervalo abierto x, y, que también es más chiquito que el interior de j. ¿Ok? Bueno, ¿y eso en qué nos va a ayudar? Pues ya estamos en las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada. Tenemos una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, y entonces aplicamos el teorema del valor medio de la derivada y podemos asegurar que hay un punto psi en el intervalo abierto a x, y con la propiedad de que f' de psi es igual a f de y menos f de x entre y menos x. ¿Cuál es la asignatura de la derivada en el inciso C? Es nula. Acuérdate que por hipótesis, la derivada en todos los puntos del interior vale 0. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale f' de psi? 0. Y entonces, ¿cuánto vale f de y menos f de x entre y menos x? 0, porque recuerda que estos dos números son iguales. Si un cociente se te hace 0, es porque el numerador, ¿cómo es? Es 0. Entonces, f de y menos f de x es 0, o dicho de otra forma, f de y es igual a f de x. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función resulta ser constante, porque empezamos tomando dos puntos x y en j distintos y terminamos demostrando que sean cuales sean esos dos puntos, sus imágenes siempre son las mismas. Ajá. Y entonces la función resulta ser constante, que es lo que queríamos demostrar. Y se acaba la prueba de la ida. Si tienes una función cuya derivada se anula en todos los puntos interiores del intervalo, entonces esa función tiene que ser constante. ¿Ok? El regreso
el regreso es suponer que ahora que la f es una función constante. Pero nosotros ya probamos que toda función constante tiene derivada 0. ¿Sí se acuerdan, no? Cuando introducimos el concepto de derivada, hice ejemplos de cómo se calcula la derivada a patita. O sea, a través de la definición. Y vimos en particular el ejemplo de la función constante. Y vimos que su derivada siempre se hace 0. Entonces, ¿qué probamos en el inciso C? En este inciso, ¿qué probamos? Que la derivada vale 0. En todos los puntos interiores, sí, solo sí, la f resulta ser una función constante. ¿Okay? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Los escucho. ¿Nada? ¿Seguros, seguros? Va, ok. Paso ahora a plantear la siguiente pregunta. Bajo. ¿Se valen los regresos? ¿Qué es lo que el compañero había preguntado hace rato? Uno de nuestros compañeros preguntó, ¿y se valen los regresos de este teorema? Y yo le comenté que no, que ahorita lo íbamos a checar. Entonces, ¿qué sería el regreso? Primero vamos a preguntarnos, ¿qué sería el regreso? Bueno, el regreso sería lo siguiente. Si f es estrictamente creciente, ¿se vale que para todo x en el interior de j, f' de x es mayor que 0? Y el otro regreso sería que si f es estrictamente decreciente, entonces para cada x en el interior de j, f' de x es menor que 0, esos serían los regresos del inciso A y el inciso B respectivamente. El inciso C sí se vale el regreso, ¿verdad? De hecho, en el inciso C sí puse que valía el sí y solo sí desde un principio, ¿va? Para el inciso A y el inciso B, sus regresos serían estos dos de aquí. Y pues ocurre que la respuesta a esto es negativa. No se valen los regresos. Y es lo que vamos a ver en un momento. Nada más déjenme ver el chat. Alguien me dice que si le puedo subir tantito. Sí, le subo. Tú me dices hasta dónde. ¿Ahí está bien o hasta dónde le subo? Un poco, donde dice regreso, hasta Ajá. abajo. Ok, entonces bajo. Ok, ok. ¿Ahí? Ahí, ahí. Ok, va. Gracias. No, ¿de qué? Ya está. Ya, ok, perfecto. Vale, vale. Entonces, bueno, ocurre que los regresos no se valen. Y va un ejemplo muy simple. Fíjense, vamos a tomarnos la función f de x igual a x al cubo. ¿Qué sabemos de ella? Cálculo 1. Esta función es estrictamente creciente. Sabemos que si x es menor que y, entonces x al cubo es menor a y al cubo. Uno podría pensar, como es estrictamente creciente, entonces su derivada tendría que ser mayor que 0 en todos sus puntos. Pero no. Fíjate que la derivada de esta función es 3x cuadrada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la derivada en el punto 0? La derivada en 0 es 3 por 0 al cuadrado. Esto nos da 0. Entonces, se dejó de valer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se vale el regreso del inciso A del teorema anterior. O sea, esto, tache, no se vale. No se vale que si una función es estrictamente creciente, entonces en todos los puntos interiores, la derivada es mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ejemplo de la x cúbica, la cual es estrictamente creciente, pero hay un punto donde la derivada sí se anula. Ajá, ¿sí me entienden? Sí está bien. Y así como nos construimos una estrictamente creciente que tiene un punto donde la derivada se anula, también podemos construirnos una estrictamente decreciente, por ejemplo, la menos x cúbica, donde que tenga la virtud de que la derivada, ¿qué virtud tiene? Tiene la virtud de que la derivada en 0 se hace 0. Ajá. Entonces tampoco se vale esto. Si la f es estrictamente decreciente, no pasa que para todo punto interior la derivada es menor que 0. La menos x al cubo es una estrictamente decreciente que tiene un punto interior donde la derivada se anula. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay dudas? Ahora,
se vale un regreso parcial. Se vale un regreso parcial, eso sí. Pero ahora en vez de trabajar con estrictamente creciente, tenemos que trabajar con una función creciente. Y en vez de una estrictamente decreciente, debemos de trabajar con una función decreciente. ¿Ok? Bajo y enunciamos el teorema. Sí se vale un regreso, pero parcial. Chequen. ¿Qué es lo que dice el teorema? Tenemos J, un intervalo, y una función f que va de J, subconjunto de R en R, una función. O sea, nuestra función f está definida en un intervalo. ¿Qué tipo de intervalo? El que tú quieras. Un intervalo cerrado, un intervalo abierto, un rayo que va a infinito o a menos infinito, ya están abiertos o cerrados, toda la recta real. Lo importante es que J sea un intervalo. Vamos a suponer que f es continuo en J y derivable en el interior de J. ¿Ok? Inciso A. ¿Qué es lo que dice el inciso A? Si f es creciente, entonces, para todo punto interior en J, f' de x es mayor o igual que 0. ¿Okay? Puede darse aquí la igualdad. Puede ocurrir que f' de x sea igual a 0. E inciso B, si f es decreciente, entonces para cada x en el interior de J debe de suceder que f' de x es menor o igual que 0. ¿En qué cambia esto? A lo que hicimos hace rato, que ahorita ya estamos trabajando con funciones crecientes y decrecientes a secas. Ajá. No con estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. Y otra cosa que cambia respecto al teorema anterior es que aquí estamos pidiendo que la derivada sea mayor o igual a 0. No mayor estricto que 0, que es una condición más fuerte. Estamos pidiendo que sea mayor o igual que 0. O menor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, vamos a probar este resultado. Bajo, tantito. Ahí está. Empecemos con el inciso A. ¿Qué tenemos que suponer? ¿Qué vamos a suponer? Pues vamos a suponer que nuestra función es creciente. ¿Y qué queremos demostrar? Que la derivada en todos los puntos es mayor o igual que 0. ¿Ok? Fíjense. Vamos a suponer entonces que f es creciente. Vamos a tomarnos un punto en el interior de J, llamémosle x0. Este está tomado de manera fija, pero arbitraria. ¿Ok? Vamos a probar que f' de x0 es mayor o igual que 0. Bajo. Y ahora nota lo siguiente. Fíjate. Para todo x en J, con x mayor a x0, te pregunto, ¿cómo es este cociente? ¿Cuál es su signatura? Pues ocurre que es mayor que 0. ¿Por qué? Porque si x es mayor a x0, entonces ¿cómo es x menos x0? Mayor que 0. ¿Cómo es f de x menos f de x0? Como la f es creciente y x0 es menor que x, entonces f de x, ¿cómo se compara con f de x0? Pues f de x es menor o igual a f de x0, consecuencia de que f es creciente. Y entonces este cociente resulta ser mayor o igual que 0. Es mayor o igual que 0. Para todos los puntos que están a la derecha, que están en J y están a la derecha de x0. Pedir que x sea mayor a x0 quiere decir que estoy tomando un punto que está a la derecha de x0 y que esté en el dominio. Ajá. Entonces todos los puntos que están a la derecha de x0 y que se encuentran en el dominio satisfacen esta desigualdad. Esta, la que marqué en un círculo ahorita. Satisfacen esa desigualdad. ¿Qué podemos concluir? Pues ocurre que el límite preserva desigualdades no estrictas. Entonces, ¿cómo es este cociente? Al hacer toma de límite, ¿qué nos queda? Nos queda un número mayor o igual que 0. Como este límite es mayor o igual, como esta función, este valor es mayor o igual que 0 para todos los puntos x del dominio que están a la derecha de x0, este límite, el límite cuando x tiende a x0 por la derecha, de f de x menos f de x0 entre x menos x0, tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. ¿Y luego qué? Ah, pues ocurre
que este límite lateral derecho es igual al límite global. Recuerda que por hipótesis estamos suponiendo que f es derivable en el punto x0 y que sea derivable en el punto x0 significa que este límite existe. Y si este límite existe, pues el límite lateral derecho también existe y son iguales. Ajá. ¿Y este límite quién es? Es f' de x0. Entonces, ¿qué terminamos probando? Que f' de x0, viendo esta cadena de igualdades y desigualdades, terminamos concluyendo que f' de x0 es mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Y cómo tomamos el punto x0? Fue cualquier punto x0 en el interior de J y terminamos demostrando que la derivada en ese punto es mayor o igual que 0. Ok, entonces lo que terminamos demostrando es que para todos los puntos interiores de J, f' de x0 resulta ser mayor o igual que 0 y se acaba la prueba del inciso A. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Los escucho. Profe, ¿dijo que el límite preserva o no preserva? El límite no preserva, aquí lo que dije es que no preserva desigualdades estrictas. Estrictas. O sea, si tú tienes, por ejemplo, que una función h, la cual es mayor que 0 en todos sus puntos, no podemos estar seguros de que el límite sea mayor estricto que 0. A eso me refiero, no preserva desigualdades estrictas. Lo que sí podemos decir es que si la función en cada punto es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, o sea, aquí hay como dos teoremitas, ¿no? Si es un mayor o igual, entonces el límite te va a preservar la desigualdad no estricta, eso sí. El límite que hace, preservar desigualdades no estrictas. Las estrictas no necesariamente las preserva. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Oye, profe, Va, sí. va, que va. Entonces, Yo ya tengo otra probamos. duda. Ah, mande, ¿qué pasó? Te escucho. ¿No se puede tomar directo el límite a secas o se tiene que tomar primero el derecho y luego ya por la definición de derivada tomarlo igual al límite normal? Sí, o sea, digamos, sí podrías tomarlo directo, pero, o sea, para darte cuenta de que este cociente realmente es mayor o igual que 0 siempre, tienes que considerar este caso y también este otro caso. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues que x sea menor a x0. Ajá. Entonces, si tú quisieras tomar el límite directo, tendrías que ver este caso y este otro caso de aquí abajo para poder concluir que sin importar quién sea el punto x, siempre y cuando esté en j y sea distinto de x0, siempre este cociente es mayor o igual que 0. Ahora sí, ahí ya podría ser toma del límite global y concluir. Nosotros no hicimos eso porque simplificamos la prueba. O sea, dijimos, pues solo tómate el límite lateral derecho. No hagas el otro casito. Tómate el límite lateral derecho y concluyes que es mayor o igual que 0. Pero como sabemos que la f es derivable, este límite efectivamente existe. Es un hecho que existe. La cosa era su signatura. ¿Qué signatura tiene? Ah, bueno, pues la signatura nos la da este límite lateral derecho que coincide con el límite global y entonces inferimos que debe de ser ese límite global mayor o igual que 0. Pero ese límite global, ¿quién es? La derivada de la función en el punto x0. No sé si me di a entender. ¿Sí respondí tu duda? Sí, ya entendí bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, bajo. Inciso B. Nuevamente, podríamos hacer dar un argumento muy similar al del inciso A, pero vamos a simplificar las cosas. Vamos a usar el inciso A para demostrar el inciso B. Checa, fíjate. El inciso B, en el inciso B, ¿qué vamos a suponer? Que la f es decreciente. ¿Qué queremos demostrar? Que su derivada es menor o igual que 0, ¿ok? Entonces, si suponemos que f es decreciente, ¿cómo es menos f?
creciente. Esta función es creciente. La menos f es una función creciente. ¿Qué nos garantiza el inciso A? Que la derivada tiene que ser mayor o igual que 0. Multiplico un menos, ¿y a qué llego? A que menos f' de x es menor o igual que 0. Ajá. Y entonces, ¿qué concluyo? Que para todos los puntos interiores de j, f' de x es menor o igual que 0, y eso es justo lo que queríamos demostrar. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda? Así es simple la prueba del inciso B, porque como ya probamos el A, pues nos agarramos del A para probar el inciso B. ¿Va? ¿Todo bien seguros? Bueno, pasemos a otro teorema. A ver, déjenme pensar si podemos tener un receso. Vamos a descansar 5 minutitos, ¿va? ¿Les parece? 5 minutitos. Falta poco, en realidad. Falta ver este teorema. Vamos a ver el criterio de la primera y segunda derivada. Y ya, ¿vale? Entonces, vámonos 5 minutos, regresamos a las 12:40 y continuamos con todo esto, ¿ok? Voy a pausar esto. Pues continuamos. Vamos a ver un corolario del inciso C del primer teorema de la clase de hoy. Recordemos el inciso C del primer teorema de la clase de hoy. ¿Qué es lo que decía? Les decía que este teorema era importante y muy fácil de probar. Este fue nuestro primer teorema, ¿no? Donde había 3 incisos. Y ocurre que este fue muy simple, pero es muy, muy importante. ¿Qué dicen? Que la derivada vale 0 en todos los puntos interiores si y solo si f es una función constante. Este resultado trae como consecuencia un teoremita muy, muy importante, el cual vamos a demostrar a continuación, el cual nos dice que si dos funciones tienen derivada igual, su derivada es la misma, entonces esas funciones deben de diferir por una constante. O sea, se obtiene una a partir de la otra sumando cierta constante c. Esto va a ser útil cuando veamos el concepto de primitiva, ya que esto lo que nos va a estar diciendo es que las primitivas difieren por una constante. Ajá. Así que bueno, bajamos. O sea, una función puede tener muchas primitivas, pero esas primitivas difieren solo por una constante. ¿Vale? Bajo y probamos este resultado que les estoy comentando, que es justo este teorema. Vamos a checarlo. Teorema. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a tomarnos J un intervalo. Sean f y g, dos funciones que están definidas en J, subconjunto de R en R. Vamos a suponer que tanto f como g son continuas en J y derivables en el interior de J. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Existe una C en R, tal que f es igual a g más c, si y solo si, para cada x en el interior de J, f' de x es igual a g' de x. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo este teorema? Que una condición insuficiente para que dos funciones difieran por una constante c es que sus derivadas sean iguales. Si yo me paro en este punto, por ejemplo, y yo aquí calculo la pendiente de la tangente, y aquí la pendiente de la tangente, pues me doy cuenta de que esas rectas tangentes efectivamente son distintas, las rectas tangentes, pero sus pendientes son las mismas, son rectas paralelas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre f y g es simplemente una constante. En el fondo, tienen la misma forma la gráfica. Simplemente se encuentra a una altura diferente, pero la forma es la misma. Entonces las pendientes, ¿qué va a pasar? Pues van a ser las mismas de cada recta tangente. Las rectas van a diferir solo por una constante. O sea, tienes esta recta tangente en este punto y esta otra recta tangente efectivamente es distinta. Las rectas tangentes son distintas en ese punto, la de f y g. Pero
la pendiente de esas dos rectas es igual. ¿Ok? Entonces, esa es la interpretación geométrica. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la demostración formal. ¿Ok? Pues hacemos la demostración bajo. Y lo padre es que se va a valer con una cadena de sí y solo sí. No tenemos que hacer gran cosa. Fíjense. Demostración. Que existe una constante C en R, tal que F es igual a G más C. Esto es, sí, solo sí, existe una constante C en R, tal que F menos G es igual a la constante C. ¿Qué se hizo de aquí a acá? Pues simplemente lo que hicimos fue despejar a la C de esta igualdad. ¿Cómo la hacemos? Pasando a G del otro lado, restando, ¿verdad? Así de simple. Ahora, esto a su vez es equivalente a que F menos G sea una función constante, ¿verdad? Que existe una C en R, tal que F menos G es la constante C. Eso es lo que nos está diciendo es que eso es equivalente a decir que F menos G es una función constante. Pero por el inciso C del primer teorema de la clase de hoy, ¿qué podemos asegurar? Pues que ser constante es equivalente a que la derivada se anula en todos los puntos interiores del intervalo J, ¿verdad? Entonces, f menos g' de x es igual a 0 para cada x en el interior de J. Pero esto, por propiedades operativas de la derivada, es equivalente a decir que f' de x menos g' de x es igual a 0 para cada x en el interior de J. Y dicho de otra forma, f' de x menos g' de x igual a 0, ¿esto cómo lo podemos decir también? Así, f' de x es igual a g' de x para todo x en el interior de J, entonces acá también ponemos para todo x en el interior de J, y tan. Ahí está la demostración. ¿Qué probamos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de sí y solo sí, y entonces lo que mostramos es que la existencia de una constante C, tal que haga verdadera esta igualdad, f igual a g más c, llegaría más bien hasta acá, es equivalente a que la derivada de f es igual a la derivada de g para todos los puntos interiores de J. Y eso es lo que demostramos aquí. ¿Sí se entiende? Sí está bien, la prueba fue facilísima. Usamos el inciso C, nos ayudamos del inciso C del primer teorema que demostramos la clase de hoy. ¿Sí? ¿Todos bien seguros? Vale. Bajo. Y ahora pasamos al criterio de la primera derivada y la segunda derivada. Hoy solo vamos a ver el criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada ya lo usó Cristian, creo que ya hasta lo usó David, entonces ya saben cómo ocuparlo. Entonces, en el sentido de aplicar el teorema de la segunda, el criterio de la segunda derivada, no hay ningún problema. Lo que hace falta, pues, es su demostración y una explicación detallada de el por qué se satisface este teorema. Y eso es justo lo que vamos a hacer a continuación. Antes de enunciar el teorema, yo necesito recordar y que tengan claro todo esto relacionado a las vecindades. Fíjate, recordemos lo siguiente. ¿Cómo se definió la vecindad de radio R con centro en X0? Pues por definición son todos los números reales, tales que la distancia de X a X0 es menor que R. Así se definió la vecindad. Se demostró que la vecindad de radio R con centro en X0 es igual a este simple intervalo, al intervalo abierto X0 menos R, X0 más R. Habiendo demostrado esta igualdad, entendimos el por qué se le llama radio, este es el radio y este es el centro, porque recuerden, bueno, ya viendo esa igualdad, pues tenemos que la vecindad de radio R con centro en X0 es simplemente este intervalo. El punto X0 está en el centro de ese intervalo abierto. Hay una abertura de R unidades a la derecha y una abertura de R unidades a la izquierda. Por eso que a esta R se le conoce como el radio y al punto X0 como el centro de la vecindad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tu vecindad la podemos dividir en 3 pedazos. Uno es el centro, otro es la media vecindad a la izquierda de X0, que aquí déjenme hacer un dibujito. Aquí está tu centro X0, y entonces aquí está X0 menos R,
y x0 más r. Y entonces tu vecindad la podemos dividir en tres partes. Una es el centro. Otra, lo que queda a la izquierda de x0 y en la vecindad. Y la otra parte, lo que queda a la derecha de x0 y en la vecindad. Entonces, ¿quién es este intervalo? Es el intervalo x0 menos r, x0. ¿Quién es este otro intervalo? Es el intervalo x0, x0 más r. ¿Y quién es este puntito? Pues visto en un conjunto es el unitario de x0. Entonces, podemos considerar la media vecindad a la izquierda de x0, el centro y la media vecindad a la derecha de x0. Unes estos tres conjuntos y obtienes a la vecindad de radio R con centro en x0. ¿Ok? Entonces, vamos a estar hablando de la media vecindad a la izquierda de x0, la media vecindad a la derecha de x0 y el punto x0, el centro. ¿Ok? Cuando veamos el criterio de la primera derivada. Otra cosa más, vamos a agarrar intuición, un poquito de intuición para enunciar el teorema del criterio de la primera derivada. Para ello quiero que vean estos dos dibujos que tengo en la pantalla. Este y este. Ajá. Noten lo siguiente. Cuando una función alcanza un máximo o mínimo local en un punto x0, localmente las cosas se ven de la siguiente forma. Se hacen estas montañitas, ¿no? Esta y esto, ¿no? Siempre que tienes un máximo o un mínimo local, localmente, a lo mejor no en toda la gráfica, pero localmente esto es la situación con la cual nos encontramos. Aquí, en el primer dibujo es el caso de un máximo local. En el segundo dibujo es el caso de un mínimo local, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Quiero que se den cuenta de esto. ¿Qué ocurre en la media vecindad de la izquierda? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo es la función? Es creciente, es estrictamente creciente, ¿verdad? ¿Cómo es la función en la media vecindad de la derecha? Es estrictamente decreciente. Ajá. El ser estrictamente decreciente o estrictamente creciente, ¿qué nos lo garantiza? ¿Qué propiedad garantiza que una función sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Pues nosotros ya vimos un teorema, ¿no? Que nos garantiza cuando una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Si la derivada es mayor que 0, entonces la función es estrictamente creciente. Si la derivada es menor que 0, entonces la función es estrictamente decreciente. Ajá. Entonces, si aquí pedimos en la media vecindad de la izquierda que la derivada sea mayor que 0 y en la media vecindad de la derecha pedimos que la derivada sea menor que 0, vamos a obligar a que la función se comporte de esta forma. Y eso obliga a que en el centro de la vecindad, ahí se alcance un máximo local. Ajá. Y con un argumento similar, podemos analizar esta situación. ¿Qué pasa a la izquierda? Vamos a ver el segundo dibujo. ¿Qué pasa a la izquierda de x0? La f es decreciente. ¿Cómo podemos garantizar que una función es estrictamente decreciente? Con la derivada. Si pides que la derivada sea menor que 0, aquí va a ser estrictamente decreciente. ¿Cómo es a la derecha de x0? Es estrictamente creciente. ¿Cómo garantizamos que la función, una función sea estrictamente creciente? Con la derivada, pidiendo que la derivada sea mayor que 0. Entonces, si en la vecindad de la media vecindad de la izquierda, en la media vecindad de la izquierda, la derivada es menor que 0 y en la media vecindad de la derecha, la derivada es mayor que 0, vamos a tener esta situación. Y entonces vamos a tener en el centro un mínimo local. Ajá. Esto básicamente es lo que dice el criterio de la primera derivada, el cual vamos a demostrar a continuación. Esto se puede formalizar en el siguiente teorema. Vamos para allá. Teorema, criterio de la primera derivada.
Tenemos una función f definida en un conjunto A, subconjunto de R en R, una función. Sea X0 un punto interior de A. ¿Ok? Vamos a suponer que existe R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en A. Desde luego que debe existir una R con esas características, porque ocurre que estamos suponiendo que X0 es un punto interior de A. Entonces, es un hecho que debe existir esta vecindad contenida en A. Pero vamos a pedir que en esa vecindad la función sea continua. Sea continua en esta vecindad y derivable en cada punto de esta. ¿Ok? Continua en el cerrado, derivable en el abierto. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues el criterio de la primera derivada se divide en dos incisos. Inciso A, si la derivada es mayor que 0 en la media vecindad de la izquierda y la derivada es menor que 0 en la media vecindad de la derecha, entonces f va a alcanzar un máximo local en el punto X0. Y eso es, pues, relativamente claro. ¿Por qué? Porque imagínate, si tu derivada es mayor que 0 en cada punto, permítanme tantito, si la derivada es mayor que 0 en cada punto de la media vecindad de la izquierda, o sea, si es mayor que 0 en cada punto del intervalo X0 menos R, X0, ¿cómo se van a ver las cosas? ¿Cómo se va a ver todo? Pues se va a ver de la siguiente forma. Aquí está tu punto X0, aquí está X0 menos R, y si la derivada es mayor que 0 en todo ese intervalo, ¿cómo es la función? Es estrictamente creciente. Y luego, si la derivada es menor que 0 en el intervalo X0, X0 más R, ¿cómo se van a ver las cosas? Así. Y entonces, ¿qué va a pasar en el centro de la vecindad? Va a haber un máximo local. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice el inciso A. El inciso B, ¿qué nos dice? Que si f' de x es menor que 0 para cada punto en X0 menos R, X0, o sea, la media vecindad de la izquierda, y f' de x es mayor que 0 para cada x en el intervalo X0, X0 más R, entonces la f alcanza un mínimo local en el punto X0. Eso es lo que dice el criterio de la primera derivada, el cual pretendía demostrar hoy. Ya queda un minuto, no vale la pena demostrarlo hacia de prisas. Entonces lo vamos a demostrar el martes, porque creo que el lunes no hay clases. Alguien alzó la mano, te escucho. Un poco más arriba tengo una duda. Claro En que las sí, a ver. hipótesis. Ahí. Decimos que tiene que ser derivable en la vecindad sin contar al centro, ¿no? Que es X0. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque acuérdate que para que se valgan los teoremas anteriores, déjame subir tantito. Los teoremas que hemos visto hasta ahorita, ¿qué es lo que exigen? Así, los más importantes que hemos visto hoy son estos aquí. Fíjate las hipótesis que tenemos. Estos tres teoremas, o estos tres incisos de este teorema, es lo más importante que hemos visto hasta este momento. ¿Dónde hay derivabilidad? En el interior del intervalo J. ¿Dónde hay continuidad? En todo el intervalo J. Para que se valga este resultado y este otro resultado, tenemos que estar en estas hipótesis. Continuidad en todo el intervalo, derivabilidad en el interior del intervalo. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjate lo que en el fondo estamos pidiendo aquí. Recuerda, la vecindad se puede dividir en tres pedazos, ¿no? Este y este de aquí. Aquí lo que estamos pidiendo en el fondo es que seas derivable en el interior de este intervalo. Ya te lo pongo. Eso es lo que estamos pidiendo en el inciso A, que seas derivable en el interior de este intervalo y continua en todo este intervalo. O sea, como que lo que estamos haciendo es pararnos en las hipótesis del primer teorema que demostramos el día de hoy. Y eso significa pedir continuidad en la media vecindad de la izquierda, la media vecindad de la derecha, y solo pide continuidad en el centro.
porque como vamos a descomponer a nuestros intervalos, a nuestra vecindad en dos intervalos, pues el centro viene a ser como uno de los extremos de esos dos intervalos. En el extremo no hace falta pedir derivabilidad. De hecho, nosotros no sabemos qué es la derivabilidad en un punto que no sea interior. Ajá. Entonces, por eso es que pedimos solo continuidad. Con eso nos basta. La derivabilidad adentro, en el interior. Continuidad en los puntos que quedan en la orilla y los de adentro también. ¿Sí me comprendes o hay dudas todavía? No, sí, quedó muy bien. Vale. ¿Alguien alzó la mano? Te escucho. Sí, bueno, es que era la misma pregunta, pero por ejemplo, si sabemos que es derivable en ese punto, ¿afectaría o lo podremos seguir aplicando? No, no afecta. Si es continua y tiene, bueno, más bien, si tienes derivabilidad, pues en particular tienes continuidad. ¿Tienes de más? No hay problema. Lo importante es que tengas continuidad. Ya si tienes derivabilidad o algo más potente, pues tienes hipótesis de más, pero no pasa nada. Puedes aplicar este criterio. Ok, gracias. Vale, vale. ¿Alguna otra duda? Déjenme ver el chat, creo que alguien escribió. Sí, el lunes no hay clases. Entonces, continuamos con el curso y ahora sí creo que ya todo sin problemas. Martes, miércoles, jueves. Mande, perdón, Santiago. ¿El lunes no habrá clases? El lunes no hay clases porque creo que, Sábado. bueno, ¿mandé? Sábado, Eso ya. sábado. ¿El sábado? No, el sábado sí, mañana sí hay clase. Mañana Ok. tienen clase con David, van a ver aplicaciones de la derivada, van a ver ejercicios aplicados. Entonces, bueno, y creo que es una clase muy, muy importante porque él va a empezar con este tema. Ya después yo cuando termine la teoría también me meto a hacer ejercicios de aplicaciones y para que tengan un buen de ejercicios, los estudien y puedan resolver los ejercicios de la guía. ¿Va? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros, seguros? Va, que va. Entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. Una disculpa por estos días no haber dado clase. Estuve bastante ocupado y ayer, pues en verdad, aunque parezca una mentira, en serio, no pude dar la clase por lo que les comenté. Se terminó de actualizar como en 40 minutos, más o menos, 50. Igual sí pude haber clase, pero pues yo no sabía, la verdad. Una disculpa, ya la siguiente semana con todo y vamos a avanzar muy, muy bien. Y por favor, échenle más ganas en las asesorías. Yo sé que es complicado, yo sé que tienen muchísimo trabajo, yo lo sé porque yo lo viví también, pero siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Entonces, échenle muchas ganas, ¿vale? Nos estamos viendo, cuídense mucho, bonito puente. Bye, bye. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.